y en mi casa, osada y libremente, como dueña y señora, entra. De la misma poesía de Nekrásov. Estaba anonadado ante ella, vejado, corrido de vergüenza, y me parece que sonreía desviviéndome por recoger los picos de mi bata harapienta. En una palabra, exactamente tal y como hacía poco me lo imaginara, en un instante de desaliento. Apolón se estuvo allí plantado un rato todavía y luego se fue. Pero aquello no me alivió gran cosa. Lo peor es que también ella se había intimidado de pronto, hasta un punto que yo no me esperaba. Seguramente fue de verme. «Siéntate», dije maquinalmente, acercándole una silla junto a la mesa. Yo me senté en el canapé. Ella me obedeció dócilmente, sin apartar sus ojos de los míos, como si esperase algo de mí. Aquella expresión de ingenua esperanza me atacó los nervios, pero me contuve. Lo más conveniente en aquel trance hubiera sido no reparar en nada, como si todo fuese naturalísimo. Pero ella, y yo presentí vagamente que todo eso me lo habría de pagar caro. «Me has encontrado en una situación extraña, Lisa», empecé yo, tartamudeando y haciéndome perfectamente cargo de que así era como debía empezar. No te hagas suposiciones», exclamé, al notar que de pronto se ruborizaba. «No me sonrojo de mi pobreza, antes al contrario, a gala la tengo. Soy pobre pero generoso, se puede ser pobre y generoso», murmuré. «Pero, ¿no quieres un poquito de té?» «No», insinuó débilmente. «Aguarda un momento». Salí al pasillo y me dirigí al cuarto de Apolón. No había más remedio que dirigirse a cualquier parte. «Apolón», le dije al oído, hablando con febril premura y poniéndole los 7 rublos que hasta allí tuve metidos en el puño. «Aquí tienes tu salario, ¿lo ves? Te los doy, pero a cambio de eso has de salvarme. Ve enseguida por té y unos bizcochos. Si te niegas a ir, me harás desgraciado. Tú no sabes qué mujer es esa, lo es todo. Quizá te malicies algo, pero tú no sabes quién es». Apolón, que ya había puesto manos a su obra y vuéltose a calar los lentes, miró primero los 7 rublos, de soslayo, en silencio y sin soltar la aguja. Luego, sin dignarse fijar en mí la vista ni responderme, se aplicó a la tarea de enhebrar la aguja. Esperé unos 3 minutos delante de él, con los brazos cruzados a lo Napoleón. El sudor me corría por las sienes, estaba pálido y lo notaba, pero gracias a Dios tuvo piedad de mí. Después de enhebrar la aguja, se levantó poquito a poco, apartó lentamente la silla, se quitó con toda flema las antiparras, contó poquito a poco el dinero y al fin me preguntó, mirándome por encima del hombro: «¿Hay que traer una ración entera?». Y pasito a pasito tomó el portante. Al volver junto a Lisa se me ocurrió este pensamiento: ¿no sería mejor que echase a correr ahora mismo en bata, como estoy, y me quitase de en medio? Volví a sentarme. Ella me miró con inquietud. Por espacio de algunos minutos guardamos silencio. «Lo mataré», exclamé de pronto, descargando sobre la mesa tal puñada que la tinta saltó del tintero. «Ah, ¿qué le pasa?», exclamó temblando la joven. «Lo mataré, sí, lo mataré», exclamé de nuevo, aporreando la mesa, fuera de mí y sin dejar de comprender perfectamente al mismo tiempo lo ridículo de semejante cólera. «No sabes, Lisa, lo verdugo que es para mí. Es mi verdugo. Ahora se le ocurre ir a por los bizcochos». Y de pronto me eché a llorar. Tenía una crisis encima, y qué vergüenza me daba aquel lloro, pero no podía contenerlo. Ella se asustó. «¿Pero qué tiene? ¿Qué es lo que sucede?», exclamó, atendiéndome, solícita. «Agua, dame un poco de agua, allí está», murmuré con voz débil, aunque de sobra comprendía que para nada necesitaba el agua ni tenía por qué hablar con aquella voz apagada, sino que representaba lo que se llama una comedia, para salvar las apariencias, por más que la crisis fuera muy real. Ella me dio de beber, mirándome con ojos condolidos. En aquel momento entró Apolón con el té. Me pareció enseguida que aquel té ordinario y prosaico resultaba horriblemente indecoroso y mísero después de lo que había pasado, y los colores se me subieron a la cara. Lisa miraba a Apolón con expresión rayana en el espanto. El viejo se fue sin dignarse a mirarnos. «Lisa, ¿me desprecias?», dije, mirándola fijamente, temblando de impaciencia por saber lo que de mí pensaba. Ella se asustó y no acertó a responderme. «Toma el té», le dije colérico.
Sentía rabia contra mí mismo, pero seguramente también a ella la alcanzaba mi cólera. Un encono terrible hirvió de pronto en mi corazón. Creo que hubiera sido capaz de matarla. Para vengarme de ella hice mentalmente juramento de no dirigirle la palabra. Ella es quien tiene la culpa de todo, pensé. 5 minutos llevábamos ya de no decirnos nada. El té estaba allí, en la mesa, mas ninguno de nosotros alargaba la mano para cogerlo. Yo estaba resuelto a no hacerlo, para que ella se apurase todavía más, toda vez que el decoro le impediría hablar la primera. Varias veces me miró con triste titubeo. Yo guardaba un silencio obstinado. Yo era, sin duda alguna, el mártir principal, puesto que reconocía perfectamente la villana bajeza de mi maligna estupidez y al mismo tiempo no podía enmendarme. «Quiero salirme de allí», comenzó ella, para romper de algún modo el silencio. Desgraciada, no era conveniente hablar en momento tan estúpido y a un hombre tan estúpido como yo. El corazón se me encogió de piedad por aquella franqueza tan inútil y extemporánea, pero al mismo tiempo algo monstruoso acalló en mí toda piedad, azuzándome aún más contra ella. Peor para todos, que perezca el mundo. Transcurrieron así todavía 5 minutos. «¿He venido a molestarlo?», insinuó ella tímidamente, con voz apenas perceptible, e hizo ademán de levantarse. Pero tan pronto como observé aquel primer indicio de dignidad ofendida, me eché a temblar de cólera y estallé. «¿Quieres decirme, si te place, a qué has venido?», la interpelé jadeante y sin preocuparme del orden lógico de mis palabras. Quería decírselo todo a la vez y de un golpe, y lo mismo me daba empezar por cualquier parte. «¿A qué viniste? Responde, responde», gritaba fuera de mí. «Pues te lo voy a decir, hija mía, yo te diré por qué has venido. Has venido porque te dije palabras enternecedoras. Te dejaste enternecer y ahora quieres más frasecitas de esas. Pues ten entendido, pero muy bien entendido, que no hice otra cosa sino burlarme de ti. Y eso mismo hago ahora. ¿Por qué te echas a temblar? Sí, me burlé de ti. Me habían insultado antes, en la mesa, los que llegaron antes que yo. Yo fui a aquella casa para tentarle el cuerpo a uno de ellos, al militar, pero no pude salirme con mi gusto porque ya se había ido. Tenía que vengarme a costa de alguien, tomarme el desquite con quien fuese. Me encontré contigo y descargué mi cólera sobre ti y te tomé el pelo de lo lindo. Me habían humillado y yo también quise humillar a alguien. Me trataron como a un pingo y quise hacer alarde de mi poder. Ahí tienes todo lo ocurrido. ¿Y tú te imaginaste que había ido allí expresamente para salvarte? ¿Te lo creías así, no es verdad? ¿Te lo creíste?» Yo sabía que la muchacha se aturullaría y no comprendería los pormenores, pero sabía también que comprendería perfectamente el fondo, y así ocurrió. Se puso pálida como el papel, tartamudeó unas palabras, sus labios se fruncieron en una mueca dolorosa y, como aturdida por un porrazo en la cabeza, se desplomó sobre una silla. Y en esa actitud siguió escuchándome, con la boca abierta, desencajados los ojos y temblando toda ella de un pánico atroz. El cinismo de mis palabras la aterraba. «Salvarte», continué, levantándome de mi asiento y dando zancadas por la habitación. «¿Salvarte de qué? Pero si puede que yo sea peor que tú. ¿Por qué no me lo echaste en cara cuando me puse a sermonearte? Pero, ¿a qué has venido tú aquí entonces? ¿A practicar moralidad?» Lo que yo necesitaba en aquel momento era demostrar poder, una comedia. Necesitaba arrancarte lágrimas, humillarte, lograr que te diera un arrechucho. Eso es lo que necesitaba. No podía ya con mi alma, porque valgo bien poco. Me asusté, y Dios sabrá por qué. Incautamente te di mis señas, de suerte que apenas me vi de nuevo en casa. Te mandé a todos los diablos, de rabia por haberte dado mis señas. Te odiaba por haberte mentido, porque yo necesito representar farsas, soñar despierto, pero en realidad, ¿sabes lo que necesito? Pues que el diablo te lleve, nada más. Tengo necesidad de reposo. Todo lo de este mundo daría porque no me molestasen. ¿Que se hunda el mundo o que yo me quede sin tomar el té? Pues que se hunda el mundo y que el té no me falte. ¿Lo sabías tú o no? Bueno, pues yo sé que soy vil, cobarde, egoísta y gandul. Hace 3 días que tiemblo como un azogado por miedo a verte entrar por esas puertas. ¿Y sabes lo que más me apuraba?
pues el haberme presentado a ti como un héroe y pensar que habías de verme de pronto con esta bata harapienta, pobre y mísero. Acabo de decirte que no me avergonzaba de ser pobre. Pues bien, para que lo sepas, sí, me avergüenzo más que de nada en el mundo. Mejor querría ser un ladrón que ser pobre, porque soy tan vanidoso que me parece que estoy en carne viva y solamente el roce del aire me hace daño. ¿Es que no has comprendido todavía que nunca podré perdonarte el que me hayas cogido con esta bata cuando me abalancé sobre Apolón como un mastín? Tu salvador, tu héroe, echándose sobre su criado como un perro canijo, tiñoso y sin conseguir asustarlo, para mayor irrisión. Tampoco te perdonaré nunca mis lágrimas de hace un instante, que no pude contener en tu presencia, como una mujerzuela avergonzada. Y todo esto que ahora te confieso tampoco te lo perdonaré nunca. Sí, tú y solo tú me has de responder de todo esto, de que te encontrase allí, de que yo sea cobarde, de que yo sea el más vil, ridículo, quisquilloso, necio y envidioso de todos los gusanos de este mundo, que, si no valen más que yo, el diablo cargue con ellos. Por lo menos, no se azoran nunca, mientras que yo toda mi vida he de aguantar lapos y capones de todos, porque ese es mi destino. ¿Qué se me da a mí que me comprendas o no? Y sobre todo, ¿qué tengo yo que ver con que te pierdas o no te pierdas en aquella casa? ¿Comprendes cuánto he de aborrecerte en adelante por haber estado aquí y oído lo que decía? Porque ten en cuenta que el hombre solo se desahoga así una vez en su vida y aún es menester para ello que le entre una llantina. ¿Qué más quieres? ¿Por qué después de todo esto sigues ahí hecha un pasmarote? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué no te vas? Al llegar a este punto ocurrió un lance raro. Tan acostumbrado estaba yo a discurrir y dar vuelo a la fantasía por el tenor de los libros y representármelo todo según me lo imaginaba en mis desvaríos, que no comprendía al punto bien lo que ocurrió. Y he aquí lo que fue. Lisa, resentida y anonadada por mí, comprendió mejor de lo que yo me figuraba el sentido de mis palabras. De toda aquella jerigonza comprendió lo que una mujer comprende, antes que nada, cuando ama sinceramente, que yo era desgraciado. La expresión de susto y enojo de su rostro se dio el puesto a un asombro lleno de dulzura, pero cuando yo me ponía a mí mismo de cobarde y débil, y mis lágrimas empezaron a correr, yo dije todo aquello llorando a lágrima viva, se le contrajo el semblante a la muchacha. Hizo ademán de levantarse, de imponerme silencio, pero, cuando hube terminado, no fueron mis gritos de «¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué no te vas?», los que llamaron su atención, sino el trabajo que probablemente me costó pronunciar tales palabras. Y además, se sentía tan humillada la pobre, se consideraba tan infinitamente por debajo de mí que ¿cómo hubiera podido enojarse ni darse por ofendida? Saltó de su asiento con irresistible ímpetu y echando hacia mí el cuerpo, aunque siempre tímida y azorada, me tendió las manos. Mi corazón se enterneció ante aquel rasgo. Ella entonces se reclinó en mi pecho, me ciñó el cuello con sus brazos y rompió a llorar. Yo tampoco pude contenerme y lloré tan bien como nunca llorara. «No me dejan, no puedo ser bueno», dije con trabajo. Enseguida me tiré sobre el canapé, escondiendo la cara, y durante un cuarto de hora no hice otra cosa sino llorar, presa de un verdadero ataque de nervios. Ella se estrechó contra mí, me echó los brazos por encima y parecía ir a desmayarse. Pero había que poner fin a mi crisis nerviosa, y he aquí que, es la pura verdad, por despreciable que parezca, con la cara pegada al canapé, hundida en el almohadón de cuero, empecé a presentir poco a poco, de lejos, de un modo involuntario, pero irresistible, que ya no me atrevería a levantar la cabeza y a arrostrar la mirada de Lisa. ¿Qué era lo que me daba vergüenza? No lo sé, pero la tenía y mucha. ¿Fue que por mi embrollada mente pasó la idea de haberse trocado los papeles? ¿De que ella era la heroína, mientras que yo me había convertido en una criatura tan humillada y ofendida como ella lo fue antes en aquella noche aborrecible? Todo eso pasó por mi imaginación mientras estaba tendido de bruces sobre el canapé. Dios mío, ¿sería que tenía envidia? No sé. Hasta ahora no he podido ponerlo en claro, y entonces seguramente lo comprendía menos, porque me es imposible la vida como no pueda tiranizar a alguien, pero con razones no se puede explicar nada, y, por tanto, es inútil razonar.
Logré, sin embargo, dominarme y alcé la cabeza. Era necesario acabar. Y para que se vea, hasta ahora estoy seguro de que, precisamente porque me daba vergüenza mirarla, se encendió de pronto en mi corazón otro sentimiento, el de dominar y avasallar. Brillaron de pasión mis ojos y le estreché fuerte las manos. Cuánto la odiaba en aquel momento y cuánto la quería. Un sentimiento corroboraba al otro. Era casi como una venganza. Su cara expresó perplejidad primero y temor después. Pero aquello solo duró un instante, pasado el cual se arrojó en mis brazos con ardiente pasión. Un cuarto de hora después recorría yo mi habitación a grandes pasos, con una impaciencia febril, aproximándome a cada instante al biombo para mirar a Lisa por los resquicios. Estaba sentada en el suelo, la cabeza reclinada contra el lecho y probablemente lloraba, mas no decía palabra, y su silencio me produjo enojo. Ya lo sabía todo, la había ofendido definitivamente, pero no vale la pena contarlo. Adivinó que mi arrebato de pasión había sido una pura venganza, una humillación más para ella, y que a mi inquina de antes, inmotivada, se añadía ahora una tirria personal, envidiosa. No me atrevía a afirmar que todo eso lo comprendiera distintamente, pero sí comprendió muy bien, en cambio, que yo era un hombre vil e incapaz de amarla. Ya sé que me diréis que es inverosímil que haya nadie tan malo y tan necio como yo. Puede que añadáis todavía que es increíble que no la hubiese amado o cuando menos apreciado su amor. ¿Por qué inverosímil? En primer término, yo no podía ya amar, porque lo repito, amar para mí es sinónimo de tiranizar y dominar moralmente. En toda mi vida no he podido representarme de otro modo al amor. Y hasta he llegado a pensar alguna vez que el amor consiste en el derecho libremente reconocido por el objeto amado a que lo tiranicen. En mis desvaríos de hombre encobachado, me imaginaba siempre al amor como una lucha, según yo, empezaba por el odio y terminaba por la servidumbre moral, y luego ya no podía figurarme qué haría yo del objeto sometido. ¿Qué hay en todo esto de inverosímil si yo estaba moralmente corrompido? Había perdido la costumbre de la vida viviente, hasta el punto de recriminar a aquella muchacha y afrentarla por haber venido a escuchar palabras enternecedoras, sin adivinar que ni por asomo había ido allí para escuchar palabras patéticas, sino para amarme, porque el amor es la resurrección de la mujer, la salvación de todas sus culpas y la renovación que en otra forma no puede encontrar. Después de todo, empezaba yo a aborrecerla un poco menos, mientras recorría la habitación y atisbaba por la rendija del biombo. Me era insoportable saber que estaba allí, deseaba que desapareciese, ansiaba reposo, quería a todo trance estar solo en mi tabuco. La vida viviente me había echado a tierra por falta de costumbre y se me hacía difícil respirar. Transcurrieron unos segundos y ella seguía sin levantarse, tal cual si se hubiese sumido en el olvido. Yo cometí la indiscreción de dar unos golpecitos en el biombo, llamándola. Ella dio un respingo, se levantó y se puso a buscar su sombrero y su piel. 2 minutos después salió despacito de detrás del biombo y me miró con ojos melancólicos. Yo me eché a reír sarcásticamente, pero lo hacía hacia la fuerza, por decoro, y rehuía su mirada. «Adiós», dijo ella, encaminándose a la puerta. De pronto, corrí en su seguimiento, le cogí la mano, se la abrí y coloqué en ella una cosa y se la volví a cerrar. Luego me aparté bruscamente y corrí a refugiarme al otro extremo de la casa, para, cuando menos, no ver. Tentado estaba de mentir, de decir que hice aquello por casualidad, por olvido, por estar trastornado, por pura sandez, mas no quiero mentir y lo declaro francamente. Le abrí la mano y le puse en ella aquello por espíritu de maldad. Tal idea se me ocurrió mientras iba y venía por la estancia, en tanto ella se encontraba detrás del biombo. Pero he aquí lo que puedo decir con toda seguridad, que cometí aquella crueldad por mi propio impulso, sin duda, pero no por mala sangre, únicamente por mi mala cabeza. Era una crueldad fingida, intelectual, forjada adrede, según los libros, hasta el punto de que no pude mantenerla ni siquiera un minuto. Me metí primero en un rincón para no ver, y luego, lleno de vergüenza y desesperación, eché a correr detrás de Lisa. Abrí la puerta de la escalera y la llamé, pero tímidamente, a media voz. No me contestó, pero me pareció oír sus pisadas en los últimos peldaños. «Lisa», grité más recio.
el mismo silencio de antes, pero en aquel preciso momento oí abajo abrirse, con pesado chirriar, la puerta de la calle, que volvió a cerrarse de un portazo. El ruido retumbó en la escalera. Se había ido. Muy pensativo, me volví a mi cuarto. Aquello fue sumamente doloroso. Me detuve en la mesa, junto a la silla en la que había estado sentada, y estúpidamente me puse a contemplar el vacío. Al cabo de un minuto sentí un sobresalto. En una palabra, que vi un billete azul muy arrugado, el mismo billete de 5 rublos que hacía un instante pusiera en su mano. Era el mismo billete. No podía ser otro, puesto que no lo había en la casa. Lisa tuvo, pues, tiempo para tirarlo sobre la mesa en el momento en que yo corrí a esconderme en un rincón. Pues bien, ¿podía esperarme tal cosa? No, soy tan egoísta. Tengo en tan poco a mis semejantes que no podía imaginarme que ella hiciera eso, ni lo sufrí tampoco. Un instante después, como un loco, me vestí a toda prisa, poniéndome no sé qué ropa, y me lancé en su persecución. No había tenido tiempo para alejarse 200 pasos de la casa cuando yo me eché a la calle. Hacía buen tiempo, la nieve caía espesa, prieta, casi verticalmente, y cubría la acera y la calle, desierta, con tupida alfombra. No se veían transeúntes, no se oía rumor alguno. Los reverberos vacilaban tristes e inútiles. Di unos 200 pasos, a la carrera, hasta llegar a la encrucijada, y allí me detuve. ¿Por dónde se habría ido? ¿Por qué corría yo tras de sus huellas? ¿Por qué? ¿Para arrojarme a sus plantas, sollozar contrito, besar sus pies e implorar perdón? Eso habría deseado. El pecho se me saltaba, y nunca podré recordar con indiferencia aquel momento. ¿Pero por qué?, pensaba yo. ¿Es que mañana no habría de aborrecerla precisamente por haberle besado hoy los pies? ¿Podré yo ofrecerle la dicha? ¿No he tenido hoy ocasión, por 100ª vez, de ver lo que soy? ¿Es que en adelante no habría de hacerla sufrir? Caminaba sobre la nieve, procurando ver por entre la oscura niebla, y reflexionaba. No es mejor, no vale más, me dije después en mi casa, dando rienda suelta a mis fantasías, probando apaciguar los vivos dolores de mi corazón por medio de mis desvaríos. ¿No es mejor que cargue para siempre con esa afrenta? Porque la afrenta es una purificación, es la conciencia más dolorosa y escocida. Mañana habría yo mancillado su alma y fatigado su corazón, pero la afrenta no se borrará nunca de su memoria, y por mucho que se envilezca y por bajo que caiga, la afrenta la elevará y la purificará. Gracias al odio, ejem. Y puede que también gracias al perdón, pero sin embargo, ¿es seguro que en algo ha de aliviarla? En efecto, he aquí que me plantea una cuestión ociosa. ¿Qué es lo que más vale? ¿Una dicha mediana o dolores sublimes? Vamos a ver, ¿qué es preferible? Así desvariaba yo aquella noche en mi cuarto, medio muerto de sufrimiento moral. Nunca había padecido tantas amarguras y pesares, pero ¿podía venirme a conservar la menor duda? Cuando me lancé fuera, ¿no sabía yo de sobra que a mitad del camino habría de volverme atrás? Nunca más he vuelto a ver a Lisa ni oído hablar de ella. Añadiré todavía que durante mucho tiempo estuve encantado de mi frase sobre la utilidad de la afrenta y el odio, con todo y sentirme casi enfermo de tristeza. Aún ahora mismo, después de tantos años, todo eso me hace muy mal efecto cuando pienso en ello. He conservado mal recuerdo de muchas cosas, pero ¿no haría bien terminando aquí mis memorias? Me parece que hice mal al ponerme a escribirlas. Por lo menos, he pasado mucha vergüenza al escribir este relato, de suerte que no es cosa de literatura, sino una corrección, porque es poco interesante, por supuesto, referir en un cuento largo eso de que he malogrado mi vida pudriéndome moralmente en una covacha, sin nadie a mi alrededor, perdiendo en mi sótano la costumbre de cuanto es vivo y por añadidura, cargado de escrupulosa malicia. En toda novela hay que presentar a un héroe, y aquí se hallan expresamente reunidos todos los rasgos de un antihéroe, y sobre todo, mi relato ha de producir una impresión desagradable, porque todos, más o menos, hemos perdido la costumbre de la vida. Todos, quien más, quien menos, cojeamos. Hemos perdido la costumbre de la vida hasta tal punto que a veces sentimos una suerte de asco por la vida verdadera, y por eso nos sienta mal el que nos la recuerden. Hemos llegado a considerar la vida viva como un trabajo, casi como un empleo,
y todos somos en nuestro interior del parecer que es mejor vivir como en los libros. ¿Y por qué nos afanamos? ¿Por qué hacemos locuras? ¿Qué es lo que pedimos? Ni nosotros mismos lo sabemos. Nos encontraríamos peor si nuestros locos ruegos se cumpliesen. Veamos si no. Probad a darnos, por ejemplo, más independencia, desligada cualquiera de sus trabas. Ampliad el círculo de su actividad, aflojad su tutela y... Pero os lo aseguro, al punto volveríamos a pedir la tutela. Sé de sobra que puede ocurrir que os encolericéis, pongáis el grito en el cielo y pateéis de rabia. Habla, me diréis, solo en tu nombre y a causa de todas esas miserias de tu sótano, pero no te atrevas a decir nosotros todos. Pero yo me disculpo por haber empleado esa frase de nosotros todos. Por lo que a mí respecta, no he hecho sino llevar hasta el último límite en mi vida lo que vosotros, de puro cobardes, no osaráis llevar ni a la mitad. Y todavía consideráis vuestra cobardía como prudencia y queréis consolaros engañándoos a vosotros mismos. Así que puede que yo esté más cerca de la vida que vosotros. Pero mirad más de cerca la cosa. ¿No sabemos perfectamente dónde vive lo que está vivo? ¿En qué consiste y cómo se llama? Dejadnos solos, sin libros, y al punto nos perderemos, nos embrollaremos, sin saber qué hacer ni qué pensar, sin saber lo que se debe amar ni lo que se debe aborrecer, igualmente ignorantes de lo que merece estima y de lo que solo ha de inspirar desprecio. Hasta los propios semejantes nos resultarían insufribles. Nos avergonzaríamos del hombre verdadero, del que tiene carne y sangre. Habríamos de considerar a ese prójimo como un deshonor. Nos desempeñamos en ser un tipo de hombre corriente que nunca ha existido. Hemos nacido muertos y hace mucho tiempo que nacemos de padres que ya no viven. Y eso nos agrada cada vez más. Le tomamos el gusto. Dentro de poco querremos nacer de una idea, pero basta ya con lo dicho. Sin embargo, las memorias de este ser paradójico no terminan aquí. No pudo contenerse y siguió emborronando, pero nos parece que se les puede poner punto final en esta página.